adaptarse en el mercado laboral, qué o cuáles son las nuevas exigencias que tenemos ahora y cuáles son estos cambios. Ahora todo está convertido a la virtualidad y de eso trata el día de hoy nuestro tema, entrevistas de selección virtual. Ahora sí te doy el pase, Enrique, para que puedas iniciar. Muchísimas gracias, Noelia. Muy buenas tardes con todos y con todas las personas que están asistiendo a este compartir de conocimientos. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas importantes que mencionó Noelia, posterior a tener el diseño, a formular y a completar un currículum vitae. Pues si tenemos éxito en las primeras etapas, llegaríamos ya a un momento de entrevista, ¿no? Y ahora, debido a la coyuntura actual, desde ya hace más de un año y medio, como todos conocemos, estamos viviendo una coyuntura de pandemia, y esto ha generado que las herramientas más tradicionales pues tengan algunas variaciones, algunos matices. En esta oportunidad vamos a puntualizar y vamos a enfocarnos mucho más en lo relacionado a las entrevistas virtuales, ¿no? por diversas plataformas, y en esta oportunidad vamos a tratar de iniciar con una parte introductoria de qué temas se suelen tratar en entrevistas, y también vamos a pasar a un esquema de recomendaciones que esperemos sean de mucha utilidad para ustedes y sus procesos en los cuales en un futuro participen, o incluso en procesos en los cuales estén ahorita ustedes siguiendo, ¿no? Con alguna compañía. Muy bien, para entrar en contexto, tenemos que recordar de que en los últimos meses el incremento de las entrevistas virtuales ha sido significativo, ¿no? La gran mayoría de entrevistas se realizan por diversas plataformas que lo que han permitido, además de tener nuevas interacciones, es de una u otra manera también derrumbar estas barreras de distancias que a veces generaban algunas limitaciones para poder participar de un proceso. Por ejemplo, personas que estaban fuera de una ciudad en la cual se desarrollaban las entrevistas, comúnmente sufrían las limitaciones de a veces no poder llegar a una entrevista laboral o a una reunión por diferentes motivos, entre ellos la distancia. Entonces, lo que ha permitido un poco esta nueva dinámica es de que esta barrera se derrumbe y ahora existe mayor acceso, mayor posibilidad a que las compañías puedan invitar y puedan contar con la participación de un candidato en donde se encuentre. No es tan relevante ya este factor de si es perteneciente a una región, a una zona, a un departamento, o a un distrito, si queremos llamarlo así, sino es mucho más amplio, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso. Y así como es algo positivo para nosotros, también va reuniendo una serie de factores que tenemos que comenzar a tomar en cuenta. Algunos de ellos, de los cuales tratemos, probablemente los hayamos escuchado, pero lo que vamos a intentar hoy es tratar de ordenarlos, de encontrar y darle un sentido a por qué hemos podido leer o hemos podido a veces compartir cierta información y quizás no quedó tan clara. Lo que vamos a hacer ahora es que quede un poquito más claro y que se lleven algún mensaje que puedan ustedes utilizar. En esta etapa, antes de sumergirnos directamente a lo que es una entrevista virtual, es bueno hacer unos cuantos momentos, unos cuantos minutos de introducción de qué es lo que se explora en una entrevista de trabajo, ¿no? Habitualmente, ¿qué es lo que se explora? ¿Qué es lo que se busca? Y para eso tenemos que recordar de que ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Si queremos centrarnos en y acotar un poco el periodo, se están hablando de competencias, ¿no? De competencias laborales, de competencias en el puesto, pero competencia se mantiene como concepto relevante dentro de conversaciones que se pueden mantener también en etapas de entrevistas. Entonces, para solamente a modo de refrescar, o algunas personas también a modo de conocer desde una etapa preliminar, las competencias son conjuntos de conocimientos, conjuntos de habilidades y destrezas, y también se van sumando actitudes y valores personales, ¿no? Esto traducido
en un ámbito más cotidiano, se podría entender como los conocimientos, el saber cosas, ¿no? Uno puede saber muchas cosas, el tema de las habilidades y destrezas, el poder hacer, con ese conocimiento ya adquirido, el poder hacer una serie de actividades, el poder utilizarlas, y la actitud y los valores es muy clave y significa para nosotros el querer hacer las cosas, ¿no? El encontrar un sentido y el desplegar una serie de energía, una serie de tiempo, horas, al desarrollo de una actividad, ¿no? Todo esto reunido, para que ustedes lo puedan entender de esta forma, comprende lo que es una competencia, ¿sí? Solo como una acotación muy valiosa en esta instancia, es de que posiblemente, dependiendo un poco de nuestra trayectoria laboral, de nuestra formación académica o de nuestro perfil en el cual nos ubiquemos en el momento, algunas personas pueden decir, tengo mucha experiencia, tengo poca experiencia. Esto es algo natural en el ciclo de la vida, en el ciclo laboral. Sin embargo, es bueno saber de que a veces podemos tener un poquito más de conocimientos que otros. A veces podemos tener un poquito más de habilidades y destrezas que otros. Pero el diferenciador, si tenemos alguna brecha, tenemos alguna posibilidad todavía de mejora en alguno de estos dos primeros componentes, el diferenciador, e incluso que en oportunidades toma más valor para algunas empresas, es el tercer componente, que son las actitudes, ¿no? El querer hacer las cosas, la motivación, la energía. Entonces, con este mensaje, lo que busco es transmitirles de que en algún momento en las etapas evaluativas, por supuesto que se van un poco distribuyendo por conocimientos, por habilidades, por destrezas, los perfiles, pero ya en las entrevistas podemos ya valorar mucho más esta actitud, ¿no? Unas imágenes, una comunicación, realmente transmite muchísimo. Y para eso es un poco lo que vamos a tratar de desarrollar ahora, y vamos a darle ese sentido de lo valioso que significa en estos tiempos. Y justo para desarrollar lo que hemos venido mencionando, la actitud, en una definición bastante precisa, bastante fácil de entender, es un poco lo que uno desea hacer, ¿no? Y lo tiene que demostrar con su comportamiento, con su lenguaje corporal, verbal, ¿no? Con la energía que despliega para hacer las cosas, ¿no? Y ahora, como les fui comentando, ha tomado un rol muy protagónico, ¿no? En lo que se busca explorar de los candidatos y en lo que se observa en las entrevistas, que más adelante vamos a desarrollar cómo los evaluadores van distinguiendo ciertos rasgos, ¿no? Y dentro de ellos se van diferenciando y se van valorando un poco más. Hablemos también de la parte mucho más interna, ¿no? El tema de nuestros valores personales, que ya vienen fundamentalmente desde casa, y otros valores también que ya se conoce en el sector organizacional, que son los valores corporativos, ¿no? Donde una compañía va describiendo qué valores quiere cultivar y que se vayan pregonando en todo su equipo de trabajo, ¿no? Lo importante conocer, estimados asistentes, es de que los valores corporativos son muy importantes para que los utilicemos también a modo de investigación cuando es necesario estar totalmente convencido si la empresa a la cual queremos postular va a ser conexión, va a ser match, es realmente lo que nosotros queremos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que quede muy claro de que los valores es un insumo fundamental para nuestra marca empleadora, para incrementar nuestra empleabilidad en un futuro, y para que también nos distinga de los demás. El siguiente componente son los conocimientos, ¿no? Los conocimientos es toda la información que hemos ido recibiendo durante toda nuestra vida, que hemos ido almacenando, que hemos ido tratando, que hemos ido incrementando probablemente, y que ahora también es muy valorado por las organizaciones. Y dentro de estos conocimientos es muy importante conocer de que uno puede estar muy capacitado,
puede dedicarle mucho tiempo a seguir cultivando muchos más conocimientos cada vez en el tiempo, pero también es importante comenzar a refrescar este conocimiento, ¿no? Una persona, por haber concluido de repente alguna carrera profesional, técnica, en alguna oportunidad se le puede pasar por la cabeza de que ya es suficiente, de que es lo necesario y ahora ya voy a comenzar a trabajar y me voy a olvidar de seguir adquiriendo conocimiento. Y la realidad, ¿no? Los momentos actuales nos invitan a que esto no sea así, ¿no? Tenemos que continuar, el aprendizaje es continuo. Ahora tenemos muchísimas plataformas digitales, por ejemplo, para ir cultivando, para ir renovando nuestro conocimiento, y esa es un poco la intención que nosotros queremos que se difunda para que justamente en la competencia y en la posibilidad de que cuando te entrevisten tengas una lectura, destaques, tengan una recordación de su perfil más que otros, la idea es que también puedan cultivar mucho este componente que es vital para que uno vaya incrementando su competitividad. Luego de los conocimientos, estamos hablando de habilidades y destrezas. En este caso, tenemos las destrezas, que se podría resumir básicamente con ya un conocimiento bastante establecido, con ciertas habilidades adquiridas, y en base a una serie de ejercicios, entrenamientos, ¿no? De poner en práctica muchísimo de lo previo, uno se va haciendo muy experto, ¿no? Se va haciendo muy diestro, se va haciendo muy conocedor de un proceso, y para eso justamente también es bueno destacar, ¿no? En algún momento previo, que es el momento curricular, algunas destrezas, y en etapas de entrevista también tratar de comunicarlas de la manera más clara posible, ¿no? Acá podemos hablar de temas de creatividad, temas, por ejemplo, de dirección de personal, si hemos ya tenido experiencias en puestos donde hemos ejercido este liderazgo en muchas ocasiones, de momentos de coordinación, habilidades de negociación, ¿no? Posibilidades de toma de decisiones, ejercicios relacionados a la inteligencia emocional y a la flexibilidad cognitiva, ¿no? Que ahora también es cierto, toma mayor relevancia este dinamismo, esta posibilidad de estar mucho más adaptable a situaciones complejas y cambiantes. Las habilidades, en parte de esta secuencia que les venía mencionando, también tienen que ver con una serie de ya atributos que contamos para desarrollar el trabajo, y entre ellas podemos mencionarles un grupo de habilidades muy valoradas en esta época laboral, que tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Ante ambientes cambiantes, ante ambientes de elevada tensión en oportunidades, ¿no? Uno tiene que mantener un favorable autocontrol, tiene que fortalecer su inteligencia emocional para que en base a esto pueda desplegar todo lo que conoce. Tenemos la creatividad, el pensamiento analítico, manejamos también relacionadas a la comunicación, trabajo colaborativo, la gestión del tiempo, la innovación, tenemos la resolución de conflictos, y tenemos, acá queda bastante citado, la cultura digital, ¿no? Y acá me voy a detener unos minutitos, porque la cultura digital, hoy por hoy, es una de las habilidades más solicitadas, y que en entrevistas se exploran de manera importante, ¿no? De manera bastante clara y recurrente, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con cultura digital? Pues nos referimos a ya no solamente decir, oye, yo manejo un paquete informático, por ejemplo Office, ¿no? Sino tiene que ver con ya disponer una gama mucho más amplia de conocimientos digitales, programas, aplicativos, ¿no? Y yo sé que dependiendo un poquito de sus preferencias, alguno podría decir, sí, a mí me gusta un poco esto, pero realmente creo que no soy tan bueno. Bueno, acá ya tendríamos que comenzar a reflexionar un poquito y a intentar, a procurar de que realmente este campo le vayamos encontrando un sentido, porque ya se ha convertido en diferenciador, ¿no? Y diferenciador no solamente porque las organizaciones, las compañías buscan a personas que tengan habilidades en temas digitales, sino que ya dentro de muy poquito, esto ya no va a ser un diferenciador
per se, sino va a ser algo que se le solicite a todos. Entonces, ya no vamos a poder decir, no, esto no me gusta tanto, yo no soy tan bueno para esto, sino tenemos que, para ser competitivos, estar ya en este plano, ya trabajándolo, capacitándonos y encontrándole esa venita, esas ganas de realmente aprender y poder cultivarnos en este aspecto. Otra habilidad importante es la autonomía y la escucha activa, ¿no? Estas habilidades, ojo, no tienen que ver con que solo aplican para posiciones de jefaturas, o solamente aplican para gerencias, o para determinado puesto, aplican para todos. En algún momento, algunas de estas habilidades van a ser más requeridas, dependiendo de los perfiles, pero aplican a nivel transversal. Entonces, no perdamos el foco de que independientemente si tenemos mucha experiencia o poca experiencia, estas habilidades no las vamos a desarrollar mucho, ¿no? Algunas tendrán, oscilarán un poquito y se diferenciarán por eso, pero la idea es que las cultivemos en conjunto, ¿no? Y nos demos un tiempo, nos demos un espacio para eso. Las competencias también se clasifican, ¿no? Y hay una tipología de competencias. En este caso tenemos tres. Las básicas son las competencias fundamentales, en este caso para vivir a nivel de sociedad, para desenvolverse en cualquier ámbito. Tenemos las competencias genéricas, ¿no? Que son competencias que están más orientadas, ¿no? A la parte profesional, ¿no? Para desempeñarse de repente en algún rubro en general. Y tenemos las competencias específicas, ¿no? Que estas sí son ya competencias orientadas a una clasificación específica respecto a, por ejemplo, un tipo de actividad, ¿no? Si yo me desenvuelvo en un sector, digámoslo, un sector de tecnología e información, las competencias específicas van a estar orientadas a este sector, ¿no? Yo les voy a pedir que conozca de determinado tema, de un aspecto en específico, y así las voy a caracterizar, las voy a definir y las voy a comenzar a trasladar a nivel corporativo, ¿no? Y esto va a tener su sello y va a tener su nomenclatura, probablemente a veces también utilizando algunos valores, pero el tema específico que quede claro que tiene que ver ya directamente con cosas que por la posición tienes que tú manejar sí o sí, porque si no, no vas a poder desarrollar adecuadamente tu función o las responsabilidades que te asignen. Ya ingresando a este concepto de entrevistas virtuales, previamente hemos conocido, nos hemos refrescado un poquito más del concepto de competencias. Las entrevistas virtuales, podríamos definirlas como un espacio de comunicación formal, ¿no? Donde interactuamos, generalmente entre dos personas, pero podría ser entre más número, donde hay un diálogo, hay una conversación, hay alguna interacción también relacionado a preguntas, ¿no? Donde también, es cierto, se utilizan algunas técnicas que permiten, de una u otra manera, catalogar o valorar y evaluar a un grupo de personas, a un grupo de candidatos, ¿no? Entonces, acá sí ya toma muchísima relevancia el concepto de que tenemos que prepararnos para participar de entrevistas, y esto debe de mencionarse una y otra vez, si es necesario. Tenemos que prepararnos, tenemos que preparar nuestra entrevista. Así como un evaluador o una evaluadora se prepara para entrevistar a candidatos, los que estamos del otro lado, ¿no? Cuando nos toca hacerlo y somos candidatos, somos personas que nos van a entrevistar, tenemos que prepararnos también, ¿sí? Y para eso vamos a presentar un poquito cuál es la finalidad de una entrevista, ¿no? Y la finalidad de una entrevista principalmente es determinar ese match entre el candidato y el requerimiento actual o los perfiles que se buscan a nivel corporativo, ¿no? Quieren encontrar esa sintonía. Si esta persona no es que sea mala o sea buena, sino que cumpla lo que se requiere para un perfil o una posición determinada. Y eso tiene que quedar también claro, porque esa vista nos va a generar a veces, cuando una posición o una postulación no se concreta, el que esto lo tomemos como un aprendizaje y no lo tomemos de otra forma, ¿no? Tomando de repente alguna referencia de que no, pienso que
hay algo subjetivo, o hay algo de repente personal que no ha cuadrado, y de repente yo me voy haciendo algunas preocupaciones o algunas ideas que no debería. Tratemos en lo posible, procuremos evitar ese tipo de pensamiento. Las organizaciones serias, formales, correctas, normalmente no están pensando, oye, mira, yo voy a llamar a esta persona y al final no lo voy a seleccionar porque quiero que se sienta mal o quiero que piense de que no lo hizo bien. No, realmente no, los invita de manera abierta a personas, no todos pueden ser seleccionados, y esa noticia de repente de no ser seleccionado a veces tiene que servirnos como un aprendizaje positivo. En cuanto a los tipos de entrevistas, tenemos entrevistas que son de una manera directiva o cerrada, como se le conoce, ¿no? Donde el entrevistador habitualmente continúa con una serie de preguntas de manera directa, de manera concreta, ¿no? Y espera respuestas también de la otra parte de manera inmediata, ¿no? Tenemos otros tipos en realidad, donde no son tan directas o tan abiertas, y son abiertas, donde tiene que ver este espacio de comunicación no tan rígido, ¿no? Donde probablemente la persona que entrevista haga alguna pregunta inicial, y de esa pregunta inicial se puedan ir decantando de manera natural algunas repreguntas o algunas preguntas chiquitas para conocer mejor el contexto, pero del otro lado, uno como evaluado podría sentir que puede compartir más información, ¿no? Puede de repente a veces también dar más detalles, ser más preciso, contar más la situación en particular. Y tenemos también otro tipo, que son las entrevistas, digámoslo, mixtas, ¿no? O algunas que toman referencias de la primera y la segunda, donde acá también probablemente exista ya una pauta, exista una estructura de entrevista, pero también exista espacios y momentos donde se puedan hablar de muchos más temas, de manera más amplia, no con una secuencia de pasos tan inmediatos como las anteriores, y que también permitan al evaluador ir recopilando mucha información, ¿no? En todos estos tipos de entrevista, siempre el evaluador va recopilando información, y eso es bueno que se entienda, ¿no? A pesar que parece un poquito obvio, se parece un poquito, a veces redundante, el poder explicar de que siempre estamos evaluados, pues sí, desde que nos presentamos, desde que recibimos la llamada, desde que nos conectamos a una entrevista virtual, siempre hay un matiz de evaluación, en todo momento. Sea mucho más amistoso, sea mucho más cordial o no, pero siempre estamos siendo evaluados y eso tenemos que tomarlo en cuenta. En un ejemplo tipo de los pasos que se pueden seguir para una entrevista de selección de personal, les podría compartir de que habitualmente se siguen esta secuencia. Se prepara una entrevista, el evaluador prepara un esquema de entrevista, prepara qué temas va a tratar, prepara y revisa las competencias que va a evaluar, podría de repente también analizar resultados previos que ha obtenido a raíz de una evaluación con una plataforma virtual, por ejemplo, ¿no? De algunas pruebas, algunas evaluaciones. Luego de esto, luego de esta preparación, también hace un speech claro para su presentación, ¿no? Cuando inicia una entrevista, ustedes ven de que la persona habitualmente se presenta, ¿no? Dice su nombre completo, normalmente dice su cargo, el área en el cual se desempeña y cuál es la finalidad de la reunión. En el siguiente momento ya profundiza, ¿no? Desarrolla ya la entrevista como tal, hace preguntas, explora, habla sobre la trayectoria, habla sobre el tema académico, hace algunas preguntas incluso también de actividades que uno desarrolla en su tiempo libre, etc. Pasando al cuarto momento, se llega a la etapa de cierre, ¿no? Donde el evaluador invita a la persona a que esté atenta para recibir en un plazo determinado o en un plazo promedio una posible comunicación, una posible respuesta de parte de la compañía,
y abre también, habitualmente, como lo han podido de repente pasar ustedes, un espacio para recibir las preguntas del candidato, ¿no? Y en esas preguntas del candidato también hay mucho valor, ¿no? Mucho valor de lo que el evaluador tome en cuenta, ¿no? De ese momento o esa invitación a preguntas. Así que yo más adelante les voy a detallar qué tipo de preguntas ustedes deberían hacer a los entrevistadores para que ellos también consideren positivas la exploración, la inquietud de siempre conocer un poquito más. Y finalmente, en el quinto espacio, en el quinto momento, pues el evaluador califica, ¿no? Califica a través de una serie de matrices de calificación, a veces tablas, a veces de manera un poco manual, ¿no? Y de una u otra manera le va dando ya un matiz más cuantitativo, ¿no? A su ponderación, ¿no? Ya no solamente el resultado de que me gustó, no me gustó tal persona, yo creo que podría encajar, de repente sí, pero no estoy seguro. Ya este tipo de ideas, opiniones, quedarán como parte de un complemento, pero ya se traslada a temas numéricos que van a permitir, en algún escenario posterior, tener más claridad en la toma de decisión. ¿Cuáles son los objetivos que tienen los entrevistadores y que tiene el entrevistado para ir desarrollando una etapa de entrevista, en este caso virtual? Pues es muy claro, ¿no? El entrevistador quiere averiguar si el candidato es el más adecuado, es el más idóneo, si puede, si sabe y si quiere ocupar el puesto, esto es muy importante, y si encajaría bien en el equipo, en la cultura organizacional. Quiere comparar también los puntos fuertes y los puntos débiles de los candidatos, y quiere transmitir al candidato lo que la empresa espera de él y lo que él puede esperar de la empresa, ¿no? Este tercer punto, es cierto de que no todas las empresas lo transmiten en una etapa de entrevista, ¿sí? O a veces no lo transmiten abiertamente y lo transmiten cuando hay una pregunta de un candidato. Y ese es mi primer consejo. Ahí podrían ustedes tomarlo muy en cuenta cuando participan de una entrevista y llegan a la etapa donde ya están por despedirse. Y el entrevistador les puede decir, ¿tiene alguna pregunta que hacerme, alguna pregunta que hacernos, si es una entrevista grupal? Y ahí usted podría aprovechar y decirle, ¿no? Yo tengo una pregunta, por ejemplo, quisiera saber qué es lo que usted espera de la persona que sea contratada en el puesto, cuál es su expectativa, ¿no? Y ahí, justamente esta persona o estas personas que participan en la entrevista les van a dar mucha más información para que ustedes puedan entender, ustedes puedan ir también analizando si esta es la posición en la cual yo me voy a desempeñar adecuadamente, si es la mejor para mí, de acuerdo a esa respuesta también de la otra parte, ¿no? Y ahí se va haciendo ya un canal mucho más claro para que tú también decidas, porque ojo, un candidato también decide si es que es el adecuado para ocupar ese puesto. Como parte de los objetivos del entrevistado, es bueno conocer de que uno tiene que eh, poner todo de su parte para que demuestre en esos minutos que sabe, que puede hacerlo y que quiere hacerlo para ocupar el puesto. Tiene que causar una impresión positiva, por supuesto que sí, tienes que causar una impresión positiva. Tienes que asegurarte también que la empresa y el puesto son los adecuados para ti. Es lo que venía diciéndoles, ¿no? Ya en los últimos años ya no estamos hablando de que solamente las empresas eligen a los candidatos, ¿no? Los candidatos también elegimos en algún momento a las empresas. Entonces, este espacio de entrevista es muy importante, es el contacto probablemente más directo que tengan con la empresa a través de los representantes, que en este caso son los entrevistadores, para que ustedes conozcan de ella, y se convenzan de que es la oportunidad que ustedes están buscando. Como fases de entrevista, tenemos 3, como veníamos un poco adelantando, ¿no? La inicial, donde en la entrevista pues se va haciendo un marco, ¿no? Donde se explica un poco los motivos,
el objetivo de esa reunión, ¿no? Se generan algunas preguntas un poco más casuales, ¿no? Unas preguntas de introducción para generar un poquito más de tranquilidad, si existiera, por ejemplo, algunos nervios, que exista también un poquito más de confianza, si es que por ahí no se ha logrado antes de esto. Y ya en el cuerpo, pues, de la entrevista, las personas que hemos pasado por entrevistas antes, sabemos que habitualmente se tiene una estructura donde se explora la parte educativa, ¿no? Se habla de la trayectoria laboral, se conversa también sobre algunas situaciones, ¿no? Normalmente te piden, dame un ejemplo, ¿no? De alguna situación en particular, trata de darme detalles, trata de decirme cómo se desarrolló, de repente cómo finalizó, ¿no? Y en este caso, tanto el evaluado como el evaluador tienen ese espacio para comunicarse, ¿no? Para generar un buen ambiente y para que se pueda de otra manera también tener toda la información posible para que las compañías, a través de los evaluadores, puedan posteriormente decidir. La fase de cierre está orientada justamente este espacio que les fui citando hace un rato, que tiene que ver con que el entrevistador suele preguntar al candidato, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna inquietud? Y acá, antes de, me imagino que en la etapa final responder algunas inquietudes, yo me voy a adelantar al decirles de que en esta fase de cierre pueden haber muchísimas preguntas, pero si queremos alguna recomendación de preguntas que generen un mayor impacto, ¿no? Que generen en el otro lado, en la parte de evaluación, y destaque, y nos diga como evaluadores, ahora me pongo como evaluadores, oye, este candidato realmente está mostrando mayor interés, está mostrando mayor criterio, mayor inteligencia para desenvolverse en la entrevista, es justamente 2 o 3 preguntas que les voy a mencionar. La primera, y por ahí una de las más importantes, es la que ya les fui adelantando, que es un poco qué expectativas, cuál es un poco la visión que tiene la empresa con este puesto, qué espera que logre. La segunda, fundamental, es también preguntar un poco la continuidad del proceso, ¿no? Cuáles son las etapas que faltan, más o menos qué promedio de tiempo están invirtiendo, ¿no? Para que el entrevistador sepa y ya perciba de primera mano el interés que ustedes tienen de continuar en el proceso, ¿no? Por supuesto, de manera asertiva, de manera clara, una comunicación responsable, porque cruzar el límite, ser muy insistente, ¿no? De utilizar ya unos mecanismos o generar un poquito que se den cuenta de que uno está muy ansioso, tampoco es lo recomendable, ojo con eso. Y la tercera es algunas preguntas relacionadas a partes de la compañía que luego de su investigación, porque uno cuando postula a un lugar tiene que investigar de la empresa, luego de su revisión de página web, de los principios, de los valores, de la visión, de la misión, luego de todo eso que deben haber hecho, ¿qué no les quedó tan claro? Y hacer una pregunta relacionada a eso en ese espacio, ¿no? Es fundamental, porque eso va a generar del otro lado justamente el mensaje de que tú ya investigaste, te has preocupado, has revisado de la compañía, e incluso luego de eso tienes una duda, tienes una inquietud. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es el propósito exacto de esto? ¿Cuál es el significado que ustedes le dan de manera particular a este concepto? Y eso va a generar mucho impacto, va a generar una mayor recordación de sus perfiles en una etapa muy importante, que es la etapa de entrevista. Dicho esto, vamos a solamente recordar, yo creo que solo para citar lo que ya hemos un poco ido mencionando aquí, que uno antes de una entrevista tiene que prepararse, por supuesto que sí, tiene que prepararse y tiene que obtener información sobre la empresa, tiene que revisar toda la información que se dispone y es abierta, ¿no? Acá, sí hay que decirlo, una persona que no se preocupa por investigar realmente no tiene excusas, porque ahora la información es totalmente disponible.
la información, las redes sociales, puedes seguir a la empresa, puedes investigar, puedes ingresar a páginas como mencionamos en la reunión anterior, relacionadas a páginas o redes sociales laborales como LinkedIn, puedes ver testimonios de los colaboradores que forman parte de esas empresas, y no hay manera de que alguien diga, yo postulo a una empresa, pero no sé a qué se dedica. Y si es así, date cuenta de que no estás cumpliendo tu tarea y de que no estás compitiendo con las mayores posibilidades frente a otros, porque otros lo van a hacer. Y ahí ya te estás sacando algunos pasos o algunos metros de distancia. Antes también tenemos que estudiar nuestro currículum. Parece mentira, pero hay personas que van a una entrevista y cuando les preguntan qué estuviste haciendo en esta experiencia laboral que aparece en tu currículum, alguien puede responder como, mira, realmente no me acuerdo, yo creo que haría esto, ¿no? Me parece que aporté más o menos en este tema, no me acuerdo, por ejemplo, algunas personas no se acuerdan las fechas, ¿no? Yo creo que trabajé ahí hace 5 o 4 años, no recuerdo. Esto es algo que no se debe hacer. Uno tiene que estar convencido de la información que ha mostrado en su currículum y tiene que saberla, tiene que recordarla con detalle. Acá no hay opción de que alguien diga, no, es que, por ejemplo, ¿no? Tomando la situación de alguna parte académica, no me aprendí este texto de la exposición, se me olvidó, ¿no? Era muy extenso, era muy complejo. Bueno, a todos nos ha podido pasar de repente. Pero que alguien me diga, me olvidé de lo que dice mi currículum, yo ya me preocuparía. Porque es información muy personal, es información muy tuya. Y tú tienes que ser muy competitivo. Y si no conoces tu currículum, no estás por el camino correcto. Tienes que prepararte. También tienes que destacar en esta etapa de entrevista y tienes que saberlo antes para justamente con esa preparación, cuando te pregunten, no demorarte muchos segundos al responder, sino tenerlo y responder con naturalidad tus puntos fuertes, los logros que has alcanzado, los objetivos que has cumplido en algunas experiencias laborales, para que cuando justamente venga este espacio de pregunta, ya uno lo pueda mencionar con naturalidad, con detalle, si es necesario, para que la otra persona también lo reciba y lo pueda valorar. Tiene que reformular positivamente los puntos débiles. Por supuesto que nosotros ya conocemos mucho los conceptos de fortalezas y debilidades. Todos tenemos fortalezas y debilidades, y también estas debilidades no solamente ganamos reconociéndolas, sino ganamos cuando ya tomamos acción, cuando hemos tomado ya algunas medidas para trabajar en ellas. Entonces, cuando, por ejemplo, en una entrevista, alguien les pregunte, mencióname alguna debilidad, con esta preparación que estamos ahorita recomendando, nadie podría verse sorprendido, ¿no? Porque ya lo has preparado, porque ya lo has revisado, ya lo has escrito en un papel y ya lo has tenido claramente en un momento anterior a la entrevista. Entonces, se van a eliminar los espacios o los silencios incómodos cuando alguien te pregunta algo relacionado a tus debilidades o a tus áreas de mejora y se quedan en silencio, ¿no? No dicen nada, ¿no? Realmente creo que no sé o me parece, ¿no? Ya la duda en una etapa de entrevista virtual no favorece a tu calificación global. Esto se soluciona, como ustedes lo ven, fácilmente, tomando nota, revisándolo previamente, para que en ese espacio de entrevista, que son, como les digo, pocos minutos, ustedes generen su mayor impacto, transmitiendo la información más certera posible. Ojo, acá no estamos hablando de exagerar o minimizar cosas. La información real, pero transmitida de manera clara, de manera oportuna. Y también prepararnos a nivel físico y mental, por supuesto que sí, ¿no? Tenemos que saber de que, por ejemplo, cuando nos citan a una entrevista virtual, si es para el día de mañana a las 3 de la tarde, pues ya tenemos que ir preparando ese momento, ¿no? Ir imaginando ese momento. Ya tengo que prepararme, tengo que estar tranquilo, tengo que darme un espacio, un tiempo, que son algunos pasos que incluso vamos a compartir más adelante, pero tomando esta referencia, sí me gustaría que esto se comprenda, porque hay personas que creen que una entrevista no pasa nada y es súper fácil y yo me conecto 2 minutos antes y no
no hay ningún inconveniente. No, no, la parte mental, emotiva, además de la física, realmente otorga muchísima importancia hoy en día y tenemos que prestarle mucha atención. Y bueno, eh, en cuanto a la entrevista como tal, o sea, el momento ya de la entrevista, durante la entrevista, es muy importante y tienen que tomarlo en cuenta, por favor, chicos y chicas, de que prestar atención es valiosísimo, ¿no? Es valiosísimo, tiene que haber un contacto, a pesar de que no es un contacto físico, la virtualidad nos permite vernos, nos permite ver nuestros movimientos, nos permite ver nuestros gestos, entonces tiene que haber un contacto, ¿no? De una u otra manera visual, tiene que haber un contacto donde la otra persona entienda de que tú le estás dando todo el valor a ese momento, a ese espacio. Tiene que también procurarse que se responda de manera clara, de manera detallada a las preguntas. El responder a veces sí, no, no sé, en una etapa de entrevista virtual realmente no es recomendable, no debería pasar. Uno tiene que, debido a que ha ido reflexionando antes de la entrevista de qué cosas podría tratar, tiene que argumentar y dar mucho detalle en las respuestas de las situaciones o de los eventos que están preguntando. Eso ayuda bastante porque ayuda a corroborar de que sean reales, punto uno. Dos, de que uno encontró en su momento muchos detalles a evaluar para ver si le fue bien o no le fue bien. Y tercero, para también conocer la posibilidad de análisis o de organización que uno tiene de las ideas que transmite, ¿no? Entonces, sí es muy importante ir argumentando de manera clara todas las respuestas que podríamos ir brindando en un espacio de entrevista. Utilizar un lenguaje, un tono de voz suficientemente claro. En las entrevistas virtuales, aprovechando esta acotación, lo vital es que funcione muy bien tu audio, ¿no? Entonces hay personas que dicen, sí, mi laptop funciona bien o mi PC funciona bien, llega a la entrevista y no escuchas al interlocutor, algo pasó, no probaste, te descuidaste. Entonces esto es cada vez más relevante y ahí no podemos equivocar. Esto es vital. Hay que cuidar también la vocalización y la comunicación no verbal, ¿no? Una comunicación no verbal que vamos a detallar porque realmente es súper importante, es valiosísimo en el mensaje que se transmite y es muy potente lo que se dice a través de esta manera de comunicación. Y durante la entrevista, solo para reafirmar que debemos de mostrar el interés y trasladar todas nuestras competencias, ¿no? Todo lo que conocemos a nivel técnico, incluso también a nivel social. Al prepararnos para una entrevista, estábamos hablando de lo valioso de la comunicación verbal. Lo que podríamos compartir con ustedes como una recomendación es no hablar demasiado alto, no correr al hablar, no trabarnos, ¿no? Es muy importante lo que se dice, pero también es muy valioso el cómo se dice, la manera, el camino. Entonces, en ello también podemos trabajar. Cada uno con nuestros estilos, ojo, nadie tiene que imitar la forma de hablar, la forma de expresarse de otro. Debemos mantener nuestra esencia, pero sí tenemos que tomar en cuenta esta recomendación. Cuida también el lenguaje, un lenguaje pues el más formal posible, es la idea, y también orientando siempre nuestro discurso al puesto de trabajo, ¿no? Ya que hemos revisado previamente las características del puesto en la postulación, ir un poco también abordando normalmente este ámbito en nuestras respuestas. Vamos a también valorar mucho las frases precisas, cortas, ¿no? No hay que hablar no hay que utilizar muchísimas palabras para decir las cosas, se pueden decir también de manera precisa y está bien. Hay que evitar palabras con connotación negativa. Sí, sí, es real porque lo que buscamos en una entrevista es siempre dar nuestra mejor versión y está bien. Entonces, palabras muy negativas, recurrentes, no es recomendable. Hay que expresar seguridad, sí, hay que expresar seguridad.
porque si bien la entrevista nos podría generar cierto estrés, cierta ansiedad, ciertos temores naturales, todos pasamos por eso, la idea es de que los canalicemos, los controlemos y expongamos en una entrevista la mayor seguridad posible. Esto sí es totalmente claro. También expresar nuestra energía, nuestra motivación y el entusiasmo que tenemos por ocupar una posición en la compañía. Esto es fundamental y esto nunca debemos de pasarlo por alto o pensar que es menos importante. Ahora vamos a tocar un poquito algunas recomendaciones de lenguaje no verbal, ¿no? Y alguien podría decir, pero el lenguaje no verbal es realmente impactante, se presta valor, y yo tengo que decirles que fundamental, o sea, el valor, la potencia que tiene el lenguaje no verbal es altísimo, especialmente en entrevistas virtuales, porque tenemos un campo visual no muy amplio, ¿no? Normalmente nos vemos, como nos estamos viendo en esta charla, ¿no? Del torso hacia arriba, nos vemos nuestro rostro, pero eso ya transmite bastante, y ahora lo vamos a comenzar a un poco caracterizar, y tiene que ver con, por ejemplo, cuidar nuestra imagen, ¿no? Cómo nos presentamos en una entrevista laboral tiene este entorno formal que tiene habitualmente, y tenemos que tener justamente referencia de que nuestra imagen en ese momento, en ese espacio, en esos minutos, es realmente valioso, tenemos que cuidarlo, tenemos que también estar atentos de nuestra postura, ¿no? Nosotros podemos tener posturas de repente para ver una película, para estar, qué sé yo, en un entorno muy social, muy casual, pero en una entrevista tenemos que tener en cuenta de que la postura tiene que ser erguida, tenemos que estar claros frente a una pantalla, frente a una cámara web, desde nuestra computadora, desde nuestra tablet, de manera recomendada. Si es desde el celular, pues desde el celular, pero de una manera fija. Tenemos que también enfatizar con nuestros gestos nuestro mensaje, ¿no? El que queremos transmitir. Si estamos hablando, yo soy una persona muy feliz, muy alegre, y realmente en mis facciones no lo estoy demostrando, probablemente un evaluador no se quede solamente con lo que está escuchando, sino con lo que ve. Así que hagamos ejercicio en base a esto, pidamos apoyo a una persona cercana, que cuando yo respondo, cuando yo hablo, si realmente mi imagen está transmitiendo lo que digo, ¿no? Y esto es fundamental, porque en una entrevista esto se va a valorar y se va a considerar como muy positivo por el entrevistador. Siempre mantener aspectos de positividad en tu lenguaje, por supuesto que sí, expresarte con sinceridad, hay que ser muy transparentes, hay que ser muy claros. Esto es fundamentalmente lo que se requiere en una entrevista, ser muy auténticos, escoger un volumen de voz y un tono adecuado. Lo que se recomienda es no quedarte mucho tiempo en silencio, sí, sin embargo también puede haber un momento donde existe una pausa, no podemos estar hablando continuamente. Si existe una pausa, tranquilos, relájense y continúen con el siguiente contenido de su respuesta. El evaluador lo va a tomar así cuando observe de que ustedes están tranquilos y esa pausa no les generó una inquietud. Si existe una pausa, un silencio, y ya ve por la imagen de que están que se mueven, están, como a veces pasa, ¿no? Están trasladándose así y muy pendientes del entorno, ya eso no es algo muy positivo dentro de la valoración. Y bueno, evitar algunos movimientos o algunos tics que a veces pueden surgir, hay que controlarlos porque podrían dar un mensaje que de repente no es el que queremos transmitir. En cuanto a las entrevistas, es bueno recordar de que en estos espacios se indaga muchísimo, como ya lo mencionamos, en las competencias, y en las competencias también es bueno decir que hay competencias observables, que son fáciles de identificar rápidamente en una entrevista, y también hay algunas competencias que sí son un poco más complejas, que también tienen que ver y se tienen que explorar en esa entrevista. Por eso los conocimientos, las habilidades, rasgos de personalidad y los valores, ¿no? Porque de esta manera
se conjuga el perfil integral que toda compañía busca, ¿no? Porque las empresas hoy en día no buscan una persona que solamente por su conocimiento es la más adecuada. No. Y personas que solamente porque yo la veo muy sociable y para el puesto que yo busco sí, está muy bien, de que se lleve bien con todos. No solamente buscan eso, buscan una integridad, ¿no? Buscan una serie de patrones que bajo el perfil inicial encajen y realmente hagan sintonía con el puesto que está vacante. Entonces, ustedes pueden en esta gráfica observar justamente estas dos maneras de enfocar el tema de competencias. Las que son más fáciles de observar y algunas que sí son más complejas y en las entrevistas se indaga, justamente se explora y se comparte mucha información. Luego de las entrevistas, ¿no? Uno podría decir, bueno, ya me preparé en la parte previa a la reunión, ya desarrollé la entrevista, ya me entrevistaron, ¿y qué hago después? ¿No? ¿Qué hago después? ¿Qué va a pasar? Bueno, como todavía no se ha estandarizado y no todas las empresas terminando las entrevistas o terminando el proceso te van a llamar o te van a dar un espacio donde se puedan reunir y puedan decir qué aspectos fueron los buenos, qué aspectos fueron los no tan buenos, y que mira, no te hemos seleccionado por esto explícitamente, esto no ocurre habitualmente, entonces nosotros tenemos que ir un poco más allá, tenemos que anticiparnos, tenemos que ser proactivos y tenemos que solos analizar los aspectos positivos y los negativos que hemos podido percibir en las reuniones, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que ver si hemos quedado seleccionados, oye, ¿por qué quedó seleccionado? ¿Qué considero que han visto en mí para que yo haya podido ser la persona en la cual ellos otorguen su confianza para este puesto, ¿no? Y eso ya viene relacionado a no solo con ese análisis, sino ya con volcar toda tu energía y toda tu experiencia ya en el puesto vacante. Pero si no has sido seleccionado, hay que verlo como un aprendizaje. Es cierto, nos puede dar tristeza, podemos estar un poco apenados, podemos estar un poco tristes porque realmente teníamos mucha expectativa por ese puesto, pero no hay que desanimarnos. Hay que también agradecer que hemos podido llegar a una etapa de entrevista. En el esquema anterior, cuando vimos los currículos vitae, vimos un ejemplo de muchas personas que postulan y muy pocas que llegan a una etapa de entrevista. Entonces, si hemos sido invitados a una etapa de entrevista, en este caso virtual, pues tenemos que ser agradecidos y hay que ver, oye, mira, el currículum entonces está bien, está caminando bien, ahora tengo que trabajar más en la etapa de entrevista para que en la otra me vaya mejor, ¿no? Yo he notado que acá he estado nervioso, que acá de repente he estado un poco flaco, me ha faltado ser más contundente, pues ahí, en ese autoanálisis, les va a ir cada vez mejor. Y para ir llegando ya al desenlace de la sesión de hoy, voy a compartir con ustedes 10 consejos fundamentales y que les pido por favor que estén muy atentos porque quiero que presten atención en particular a esto, debido a que esta preparación les va a ayudar muchísimo para que en las próximas entrevistas que ustedes puedan sostener, estén mucho más tranquilos, estén mucho más preparados y estén más cómodos, ¿no? Porque esta es una combinación fundamental para que les vaya bien. Primero, sabemos de que ahora las entrevistas virtuales utilizan plataformas como Zoom, como Microsoft Teams, como Google Meet, como Webex, y etcétera. Hay muchas plataformas actualmente en el mercado, y todas las plataformas también nos piden que cuando nos inscribimos, pongamos una foto y pongamos nuestros nombres, ¿no? Entonces, desde ese momento ya tenemos que prepararnos, tenemos que tener todas estas sesiones, si ustedes gustan, ya en cuentas creadas, y tienen que poner una foto formal, una foto profesional, no una foto social donde salgo con mi familia o con mi mascota o en un día de paseo, ¿no? Ojo, esta foto también es vista por los evaluadores y también es considerada, entonces hay que poner una foto formal, profesional y colocar nuestro nombre, ¿no? No nuestro apelativo, no nuestro nombre abreviado, ¿no? Hay que poner nuestro nombre completo. El segundo consejo, y muy importante, es que tenemos que asegurarnos de tener una buena conexión a Internet, ¿no?
Parece mentira, pero ahora eso ya es fundamental para el desarrollo de una conversación fluida. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una casa donde están diferentes familiares, quizás a esa misma hora ellos se conectan para labores académicas o actividades profesionales, yo les sugeriría algo. Acuerden con ellos de que van a ustedes estar enfocados en la entrevista, de repente media hora o un poquito más, y traten de buscar de que por favor no estén utilizando, si es posible, en esos minutos, el ancho de banda de la capacidad del Internet que ustedes manejan. ¿Por qué? Porque en unos minutitos, ustedes saben que cuando hay mucha congestión, puede fallar no solo el audio, sino la cámara, puede fallar la continuidad, se puede quedar tipo como si estuviéramos robotizados en la imagen, y eso normalmente nos pasa, nos ha pasado a todos, estoy seguro, cuando hay muchas conexiones en el mismo momento. Entonces, preocúpense por eso, el éxito de una entrevista está en los detalles, y este es un gran detalle, que a veces las personas no toman en cuenta, y dicen, no, no, la conexión va a estar bien porque yo sé que está bien, pero no lo corroboramos o no hacemos cosas que nos aseguren que esto suceda de tal manera. La tercera es un poco ahora tomar en cuenta mucho la iluminación, ¿no? Y el sonido ambiental, ¿no? La iluminación, yo le sugeriría, sin ir a cosas muy complejas, que la luz que tengan en el espacio, en el ambiente en el cual hagan la entrevista, sea una luz blanca, una luz clara, ¿no? Que te permita poder comunicarte con claridad y ver un poco tu entorno, y te puedan ver también tu rostro, tus facciones, y evitar pues estar muy expuesto o estar en zonas donde el ambiente y el sonido sea muy fuerte, ¿no? En cuanto a sonidos que podamos controlar, porque sabemos que hay otros que ya están fuera de nuestro control, pero si hay algunos sonidos que podamos controlar en nuestro hogar, en nuestra oficina o en el espacio que utilicemos para la entrevista, pues hagamos también el esfuerzo. ¿Elige un buen lugar para la entrevista? Pues sí, hay que elegirlo. No es solamente que si mañana es a las 3 de la tarde, ya veré dónde estoy a las 3 de la tarde y me acomodo. No, es muy importante prepararlo, tenerlo listo, tenerlo ordenado, tenerlo limpio, ¿no? Para que así puedas tener esa entrevista de manera más cómoda, de manera más adecuada. Alguna persona podría decir, no, pero yo pongo un filtro y ya no ven mucho lo que hay detrás y esto que el otro. Puede pasar y es válido, pero ¿qué sucede si algo sucede, algo extraordinario pasa y el filtro no está disponible? Y tienes que tener la entrevista con cámara. Entonces, van a ver tu entorno, van a ver tu espacio, y esto tiene que estar también prolijo, ordenado, adecuado. El quinto consejo que tenemos es no olvidarnos, ¿no?, de la imagen personal. No hay que exagerar, hay que hacer lo correcto, lo adecuado, hay que ponernos prendas formales, hay que utilizar también colores, yo diría clásicos, no hay que ser tampoco revolucionarios con esto. Hay prendas y colores que se suelen recomendar, como el negro, el azul, el gris, ¿no? Un verde oscuro, un marrón oscuro, ¿no? Para prendas en una entrevista es lo recomendable, matizarlo con algún color blanco o algún color que, que no llame mucho la atención, hay que decirlo así, para que la atención esté puesta en nosotros, ¿no? No en que yo tengo algo que realmente es revolucionario y el entrevistador está solamente fijado en eso y realmente se está más que concentrando, distrayendo. Sexto consejo, haz pruebas previas a la entrevista. Este es un gran consejo porque alguien puede, tomando el ejemplo que venimos tomando, decir, yo me conecto mañana a las 3, ya he utilizado Zoom muchísimas veces, yo sé que no me va a fallar, y ya yo me conecto, no sé, pues a las 3 en punto, ¿no? ¿Y qué pasa si ese día no funcionó la plataforma como siempre te ha funcionado? Si tu cuenta se bloqueó y estás ingresando
a último momento todos tus datos, si quieres reiniciar tu computadora, y la entrevista virtual inicia 5 minutos después. No es lo adecuado. Entonces yo siempre les recomiendo que por favor ingresen de 10 a 5 minutos antes de la entrevista a la plataforma. Pueden estar esperando, no hay problema. El entrevistador de repente no se conecta antes, probablemente no, porque estará esperando que sea muy cerca la hora, pero ya tú como candidato, como persona que vas a pasar una etapa tan importante como esa, ya te sientes más tranquilo, que todo está funcionando bien, que la computadora está allí, está fija, que el audio ya lo probaste, que la cámara te ves reflejado en la plataforma con tu recuadro de la imagen, y esto es fundamental, ¿sí? Yo les sugiero que lo sigan, y estoy seguro que es un gran diferenciador para la decisión final, que todos estos pasos coincidan y se desarrollen sin ningún problema antes de la reunión. Siguiente, muy en sintonía con la anterior, hay que ser puntuales. Hay que ser muy puntuales, chicos. Acá no hay una excusa de decir, no, que mira, el taxi se malogró, o el vehículo público tuvo un problema y he tenido un retraso, o qué sé yo, mi auto tuvo una dificultad y por eso discúlpame. No, acá no hay una justificación, no hay una excusa, tenemos que ser muy puntuales y esto también es muy considerado en una etapa de entrevista. Así que acá no podemos fallar, mantener un tono de voz y la postura, que es lo que veníamos comentando. Sentémonos en un asiento adecuado, ¿no? Si alguien de repente no tiene una silla específica de escritorio en su hogar, o piensa de que no, solamente hay sillas muy costosas, realmente no es así. Un asiento adecuado que te brinde la posibilidad de estar frente a la cámara y tener un contacto continuo es suficiente para esta etapa. Otra de ellas, otra recomendación, otro consejo es de que miremos en este caso a la cámara, ¿no? Ya no podríamos decir, estoy mirando a los ojos porque probablemente ya no sea así, pero si tú miras a la cámara, la otra persona va a sentir como si estuvieras ahí, como si estuvieras presente. Y eso es un buen indicador, es un buen indicador de interés, es un buen indicador de atención, es un buen indicador de que tú estás totalmente convencido de que quieres trabajar allí e incluso que estás dando también todo tu tiempo para poder desarrollar esa reunión en el horario establecido. El otro consejo es de que el entrevistador pueda finalizar, ¿no? Colgar la reunión, ¿no? Está bien, creo que es adecuado para dar un poco esa secuencia y así tengamos pues ya la claridad de que la sesión finalizó, ¿no? Ante los mensajes que normalmente salen en las plataformas cuando esto sucede, ¿no? Hasta aquí que quería compartir con ustedes esta presentación y estoy súper abierto y atento a todas las consultas y todas las dudas que tengan para poder desarrollarlas en estos minutos. Enrique, tenemos algunas preguntas en el chat. No sé si las puedes ver. Ya, a ver, voy a ingresar. Ya, acá tengo unas cuantas. A ver, perdón, Emma nos pregunta cuáles son las preguntas para hacer al entrevistador. Y referente al momento de cierre de la entrevista, Emma, mencionábamos de que era importante que uno pueda hacer preguntas relacionadas a, por ejemplo, cuáles son las etapas o cuáles son las fases que continúan luego de esa entrevista, de esa reunión. Otra pregunta que sugeríamos era de que se consulte cuáles son las expectativas que la compañía tiene
para la persona que esté ocupando el puesto, ¿no? ¿Qué es lo que espera? Y una tercera recomendación era, luego de haber investigado sobre la empresa, que hagamos alguna precisión con algún punto que no haya quedado muy claro respecto a algunos valores, algún propósito o algún dato que quisiéramos que alguien de la compañía nos pueda profundizar un poquito más. Luego de esto, Eric nos pregunta... Uy, se fue Eric. A ver. Ah, perfecto. ¿Debería pedir un feedback al entrevistador cuando acabe la entrevista? Buena pregunta, Eric. Probablemente no sé el espacio para pedirlo. No sé el momento, porque en la entrevista, por supuesto que tiene una finalidad evaluativa, pero el mismo entrevistador, ya al finalizar la entrevista, no ha calificado, no tiene todos los insumos para poder decir cómo te fue, ¿no? Él todavía está procesando, está analizando la información, entonces posiblemente sea un poquito apresurado pedirle en ese instante ya un feedback, ¿no? Yo esperaría a que esto pueda generarse, si es que se da, más adelante en el proceso, donde de repente pase una segunda entrevista, una tercera entrevista o alguna charla telefónica, porque parte del proceso de selección es de que existan muchas comunicaciones telefónicas, especialmente con el equipo de gestión humana o de recursos humanos, como se le conoce también. Ahí podríamos pedir algún aspecto referente a este, pero en una entrevista te sugeriría que no. Bien. Ok. Jacqueline. Jacqueline pregunta, ¿las entrevistas del sector público son similares a las empresas privadas? Buena pregunta, Jacqueline. Yo considero que la estructura de entrevista es muy similar. Es muy similar. Cada compañía, más allá de que si es público o privada, cada compañía tiene pues un protocolo, tiene un flujo, tiene un proceso determinado de cómo quiere enfocar las entrevistas. Sin embargo, hay una estructura estándar, y en base ya a la decisión de cada empresa, es cómo va a abordar un poco estos espacios, ¿no? Pero diferencias, digámoslo así, porque sean estatales o privadas, no existen como tal, ¿no? No existe una diferenciación en base a este criterio, pero sí podrían haber muchas similitudes o podrían haber algunas diferencias dependiendo de las compañías. Ok, cuando te preguntan cuál es tu pretensión salarial, ¿es correcto responder cuánto están ofreciendo? Excelente. Janet, muchas gracias por la pregunta. Y esto me permite desarrollar un poquito más este tema, que creo que también es muy valioso y posiblemente ustedes tengan dudas de si hacerlas o no hacerlas. En realidad, la exploración salarial, toda persona como entrevistador la puede hacer, ¿no? Puede decirte cuánto te gustaría percibir en la compañía en la cual trabaja, y uno podría responder, ¿no? Podría responder un rango, ¿no? De tal monto a tal monto, podría responder un monto, porque cada uno tiene pues ya un análisis previo para eso, y podría decir, mira, este es un monto que yo considero, ¿no? Bajo el análisis que he hecho, que es el monto que yo podría estar requiriendo para este puesto. Pero responder cuánto están ofreciendo, no creo que sea muy preciso. Uno, porque probablemente no te lo digan, debido a que el tema económico usualmente para las compañías se va tratando en una etapa muy avanzada del proceso, a veces no en la entrevista. Y dos, porque estás generando también una imagen de que no te respondo, mejor dime tú, y de acuerdo a lo que tú me dices, ya yo te voy a responder, ¿no? Entonces, no genera una buena imagen, no genera una buena imagen, y yo sería de la idea de que este tema económico, si es que es consultado por el entrevistador, ojo, se diga de manera abierta, ¿no? Como les comentaba, dando un rango o dando un monto, y esperando que esto, pues, se valore y sea tomado en cuenta por el entrevistador como lo considere. Y el punto que les quería
mencionar era, ¿qué pasa si no nos lo preguntan y alguien, ¿no?, como candidato quiere hacer esa pregunta al final de la entrevista, ¿no? Y no tomar en cuenta la recomendación de hacer las preguntas que yo sugerí, sino yo quiero preguntar cuánto voy a ganar, o cuánto están ofreciendo, o cuánto pagan, o de la manera que uno quiere expresarlo. Ya, si es así, si tú quieres hacerlo, yo te sugeriría de que lo hagas más adelante, no en la entrevista, en la primera etapa que te han invitado, ¿ya? ¿Por qué? Porque estás dando una imagen de que, a pesar que de repente sea así o no, realmente eso no lo sé, pero estás generando la imagen de que la parte económica para ti es lo más importante, no la parte de desarrollo profesional, no la parte de querer trasladar tu experiencia, no la parte de querer aprender, sino la parte económica. Y eso, para una empresa, para un evaluador, para una persona que te está invitando a que formes parte de la organización, podría ser malinterpretado, ¿no? Entonces, la idea es de que, por favor, si tenían pensado hacerlo o lo han hecho antes, no es que esté mal o que lo hayan hecho mal, sino de que procuremos hacerlo en una etapa mucho más avanzada del proceso, no en esa primera conversación, no en ese primer contacto, ¿sí? Por los motivos que acabo de comentarles y el impacto que podría tener. A ver, Ronald nos pregunta, ¿cómo podemos responder cuánto sueldo vas a ganar? Ah, perdón, es el mismo tema. Espero que sí te haya respondido Ronald. Sharon nos dice, ¿qué deberíamos responder cuando por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿Cierto? Ya, perfecto. Bueno, Sharon, explícitamente, también es bueno decirlo, yo no podría sugerirte, responde utilizando estos términos, ¿no? Yo no podría decirte, dilo literalmente así, ¿no? Lo que puedo sugerirte es más o menos cómo puedes enfocar tu respuesta, ¿no? Y yo podría decirte que esta respuesta se resuelve rápidamente si tú has preparado tu entrevista, porque es una respuesta fija que te van a hacer y tú tienes que ya haberla pensado previamente, ¿no? ¿Y cómo la has pensado previamente? Averiguando sobre la empresa. Por ejemplo, si es una empresa, qué sé yo, ambiental, ¿no? ¿Por qué quieres trabajar en una empresa ambiental? Porque te gusta, no sé, la posibilidad del enfoque del reciclaje, de la posibilidad de construir en base a productos reciclados, ¿no? Te gusta el propósito, te interesa justamente poder desarrollar una línea de carrera allí porque has visto que hay una serie de puestos que te hacen mucho sentido para lo que tú buscas. Entonces, yo considero que si tú preparas muy bien tu entrevista, esta respuesta la tienes clarísima y lista cuando alguien o alguna empresa te la haga. Y no te va a costar trabajo, no vas a dudar, no vas a pensar, uy, pero ¿qué digo? ¿Estará bien? No, no, ya tú misma la vas a tener preparada y la vas a decir con, sin duda, con todo lo que tú sientes, ¿no? Que no lo podría decir yo, no lo podría decir ningún amigo tuyo. Tú sabes lo que sientes y sabes lo que te motiva para trabajar en una empresa. Tú tienes que construir tu respuesta y comentarla en esa oportunidad y estoy seguro que te va a ir súper bien. Acá hay otra pregunta. Si después de la entrevista no me llaman en una semana, ¿debería llamarse o contactarse por correo o chat para saber cuál es el estado de la postulación? Ya, esta pregunta tiene mucha sintonía con lo que les comenté, de que como candidatos deberíamos preguntar cuando ya está por finalizar una entrevista, ¿no? Y deberíamos preguntar qué es lo que continúa, porque ahí siempre se habla de momentos y se habla de plazos, ¿no? Entonces te van a decir, mira, ¿sabes qué? La próxima etapa debería estar dándose en unos 10 días y debería ser una entrevista ya no conmigo, sino con otra persona. Entonces, ya, perfecto. Tú tomas nota de esa fecha y posiblemente ellos mantengan esa temporalidad. Si esto se excede, ¿no? Yo creo que también ya uno debería ir interpretando de que quizás, ojo, porque también puede haber pasado que el área de recursos humanos
ha tomado un poquito más de tiempo y te va a estar llamando después. Pero se podría interpretar también de que quizás ya han continuado con otras personas y posiblemente ya no me estén llamando, ¿no? No es porque simplemente me parece, sino porque me dijeron, oye, en 10 días estoy llamando a las personas, y si ya pasó 15, 20, 30 días, pues ya nosotros tenemos que interpretarlo así y tenemos que tomar lo más importante como aprendizaje, ¿no? Y mira, siento que acá fallé, te autoanalizas y vas mucho más preparado a la siguiente. Es recomendable mencionar que renuncié a mi último trabajo por el mal clima laboral. Nos comenta también Janet. Yo estoy convencido, Janet, que uno en las entrevistas tiene que ser muy transparente, tiene que ser muy sincero y tiene que decir las cosas que considera que son las correctas, ¿no? Si tú en algún momento has renunciado a una empresa por este motivo, yo creo que podrías mencionarlo. Podrías mencionarlo, no hay una restricción, pero sí te sugeriría que utilices los términos más adecuados posibles, ¿no? Porque aunque parezca algo totalmente negativo, ¿no? Literalmente, oye, un mal clima laboral es negativo, pero se puede decir también de otra manera, ¿no? Y en base a esa forma de decirlo, también el evaluador, el entrevistador, la persona que está del otro lado, también no lo puede tomar totalmente como algo negativo, sino como una situación que se puede haber dado y que tú lo interpretaste de una manera y tomaste una decisión, ¿no? Entonces, ahí sí yo te invito a que tú puedas reformular un poquito, refrasear un poquito el, el título Mal clima laboral y decir de repente algo muy parecido, pero de otra manera, en un sentido no tan negativo como lo suena, y así trasladarlo a la persona que esté indagando un poquito este punto. Jacqueline nos pregunta cómo responder a por qué postulas a un cargo de asistente si tu último cargo fue de jefatura. Mira, este es súper variado. Las categorías de los puestos o el título del puesto, para decirlo de otra manera, en una empresa puede ser muy diferente al de otra empresa, eh, relacionado al alcance, a la dimensión o simplemente a la nomenclatura que tienen diferentes empresas. Entonces, un asistente puede ser para una compañía y tener una calificación, y para otra compañía una jefatura incluso puede tener menor nivel que un asistente de otra compañía. Entonces, aunque suene un poquito raro, en realidad uno cuando recibe una pregunta así, de los títulos de puestos que he ocupado y del estereotipo de que un puesto es más importante que otro, podría comentar de que las compañías eran diferentes, cada compañía tenía pues una forma orgánica diferente, y que si en algún momento ocupó un puesto menor y después uno mayor y más adelante pues estás aplicando a uno menor, es parte de un proceso que cada uno decide y cada uno piensa que es el adecuado para su desarrollo, ¿no? Nadie tiene la receta secreta y uno podría, si ocupó antes un puesto mayor, pues trasladar esa experiencia en la nueva posición a la que aplica y viceversa, ¿no? Creo que es algo abierto y no debería haber mucho prejuicio por eso. ¿Es recomendable decir que uno renunció al trabajo anterior porque tenía un mal jefe? Es muy similar a la pregunta anterior, Bernabé. Es muy similar. Tú podrías comentar lo mismo, que renunciaste porque algo pasó con tu jefe. Yo sugeriría no catalogarlo directamente como un mal jefe, un pésimo jefe, un terrible jefe, porque posiblemente sea así, yo no podría negarlo, pero también me imagino que ha tenido aspectos positivos o ha tenido una contribución en tu desarrollo y te ha dado algún tipo de aprendizaje, alguna experiencia que tú valoras. Entonces, solamente quedarte con lo malo y decirlo en una entrevista no creo que sea lo recomendable. Entonces, manéjalo, reformúlalo y da una respuesta que tú consideres manteniendo la transparencia que estamos siempre reforzando en todas nuestras respuestas. Reformula y propon una manera de decirlo y que suene como que a ti también, fuera de alguna situación negativa, te dejó un aprendizaje y te dejó una enseñanza, porque eso es lo que pasa en la vida en general y en la parte laboral.
Muy bien, voy bajando para alguna pregunta complementaria. Muy bien. Cristian nos pregunta, ¿qué responder cuando te preguntan cuáles son tus principales defectos? Cristian, hay muchas formas, muchos entrevistadores que pueden utilizar diferentes términos. ¿Se utiliza defectos? Sí, yo creo que todavía se utiliza defectos, cada vez menos, y los defectos como tal ya no son tan mencionados en espacios de entrevista. Se utiliza mucho áreas de mejora, se utiliza mucho debilidades, se utiliza mucho aspectos que quisiéramos ir trabajando. Y cuando recibes una pregunta así, lo que tienes que hacer es justamente, luego que, como hemos explicado ahora, has preparado tu entrevista y has hecho tu FODA o simplemente has colocado fortalezas y tus debilidades y ya las tienes listadas, lo que vas a hacer cuando te pregunten es justamente mencionar una o dos de ellas y si el entrevistador te pide un ejemplo, pues darle un ejemplo de dónde lo demostraste o dónde normalmente te has observado así. Y la respuesta que debe continuar a esa explicación es los aspectos y las acciones que has tomado para ir justamente trabajando en que esto ya no sea una debilidad o una área de mejora tan marcada, sino que ya estás tomando acción, que ya estás trabajando en ello y que en base a eso, esperando que en el próximo tiempo ya puedas haberlo superado, ya puedas haberlo afinado mucho más. Esa es mi recomendación cuando te pregunten algo parecido. Muy bien, Valerie nos comenta, hay convocatorias que lo hacen reclutadores y no dicen, solo indican rubro. Y ya, a ver. Ah, claro, te refieres probablemente a que si te llaman no te dicen el nombre de la empresa, ¿no? Te dicen, por ejemplo, el nombre, el sector en el cual se desempeñan. Esto es algo habitual porque hay muchas empresas que hacen sus búsquedas y no las hacen muy públicas, sino es una búsqueda más focalizada y para eso ayudan o se apoyan en empresas especializadas como headhunters, ¿no? Como consultoras de recursos humanos, etcétera. Entonces sí, se presentan y dicen, bueno, no te puedo decir el nombre de nuestro cliente, pero es una empresa de tal rubro y quisiera que respondas algunas preguntas, ¿no? Yo te sugeriría, como consejo, ya que estamos en un entorno donde a veces nos genera un poquito de desconfianza, algunas llamadas telefónicas, que apuntes bien el nombre de la persona que te llamó, y si no lo recuerdas porque se presentan a veces muy rápido, puedes preguntarles, por favor, ¿me podrías volver a decir tu nombre? ¿Cuál es la empresa? ¿No? En la cual se desempeña, porque a pesar de que ellos tengan un cliente, ellos trabajan en una empresa, entonces tienen que decirte el nombre de la empresa, y que respondas preguntas. Yo considero normalmente las consultoras formales y serias en esta etapa te hacen preguntas muy genéricas, ¿no? Hablan de tu experiencia, para que hablen un poco de los años de experiencia, tu formación académica, y a veces validan un par de conocimientos, y eso es todo, ¿no? Y ya con eso, después de la comunicación, para que esté uno más tranquilo, podría ingresar a LinkedIn, podría buscar a la persona, podría ver si trabaja en esa empresa. Ah, qué bueno, me ha contactado, esperemos que me pueda llamar más adelante. Registrar el número telefónico, ¿no? Le pones el nombre completo, pones el reclutador o la empresa especializada, y así, en una próxima comunicación ya lo tienes mapeado y no te sorprendería tanto, no te llamaría mucho la atención, o quién sabe, te puede dar información ya de que tú estás continuando en el proceso para otra etapa, ¿no? Eh, Solo para acotar, si ya en estas llamadas telefónicas te piden mucha información personal, ya ojo, esto no es normal, esto no suele hacerse por ninguna empresa headhunter o ninguna empresa responsable, así que ahí ya tengan cuidado, no compartan información personal, porque es eso, es una información muy delicada, y lo más probable es que se trate de algo que no es correcto, alguna estafa, alguna posibilidad de engaño, y yo les sugeriría que no continúen brindando este tipo de información ante algún evento de estas características.
Eh, Mariluz nos comenta, ¿es recomendable avisar sobre alguna limitación física que tengas y que no se aprecie a simple vista? Mira, si tú consideras adecuado mencionarlo, no hay ningún inconveniente. Siguiendo un poco en línea a lo que hemos ido conversando, lo importante es que uno sea lo más sincero y lo más transparente en una entrevista. Es cierto, uno tiene y busca siempre generar un buen impacto y a veces ese ímpetu genera de que no reconozcamos algunas cositas que tenemos que mejorar, pero si hay información personal, si hay alguna información que querramos informar abiertamente, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Y el otro lado, el entrevistador también lo va a registrar, lo va a tomar en cuenta, si es relevante o no, pero ya uno podría sentirse bien de haberlo compartido de manera abierta, sin ningún problema. Así que está súper bien. No lo veo como algo negativo, para nada. A ver, María nos pregunta, ¿nos puedes dar algunos tips para sentirnos seguros? Gracias por la respuesta. Hay muchísimos, María, María Aikma, hay muchísimos tips. Los que yo les podría compartir para hacerlo súper práctico es de que cuando tenemos un poquito de ansiedad, podemos amilanar un poquito estos nervios, como le llamamos, con la respiración, ¿no? Con la respiración. Tenemos que respirar, tenemos que a veces cerrar los ojos, ¿no? Tomar estos momentos de tranquilidad previos a una entrevista, tener pensamientos también muy positivos, ¿no? Es algo que yo recomiendo mucho, antes de una situación que nos genere un poco de tensión, pensar en lo mejor que hemos hecho en el último tiempo, en nuestros éxitos, en que estamos preparados, en el cariño que tenemos por alguna persona en particular, por la familia, por los padres, por los amigos, etcétera. Y esto te va a cargar de mucha energía positiva para en poquitos minutos iniciar tu entrevista. Y te va a dar más tranquilidad. Lo que sí les pediría es que no se proyecten mucho en qué va a pasar después, ¿no? El tema de que, uy, si no hago acá, podría pasar acá que ya no me llamen y que no voy a dar una buena imagen. Todo ese tipo de pensamientos, quítenlos, sepárenlos un rato y quédense con lo más positivo, con la tranquilidad que eso tiene que transmitirles y van a tener una entrevista mucho más cómoda, con menos ansiedad y del otro lado también va a generar un mayor impacto para ustedes. Hay entrevistadores que no activan su cámara durante la entrevista virtual. En este caso, deberíamos nosotros activar nuestra cámara. Buenísima pregunta. Lo recomendable es de que ambas personas activen su cámara, pero sí me ha tocado y he escuchado algunos casos de candidatos que me han mencionado que hay entrevistadores o han tenido entrevistas en el pasado donde el entrevistador no activaba cámara y o no les pedía que activen cámara o ellos no sabían qué hacer. Yo les pediría que la activen. Yo les pediría que la activen porque eso refleja de que ustedes están totalmente concentrados y que quieren hacerse conocer por el otro lado. Quizás en ese momento, en esa situación, el entrevistador tuvo algún impedimento con su cámara muy preciso o está en una situación que no puede disponer de su cámara de manera muy particular y no lo hace. Pero que eso no limite a que ustedes sí demuestren con esa actitud de que no tienen ningún inconveniente con darse a conocer. Otra cosa es que el entrevistador les diga, mira, ¿sabes qué? No importa que prendas tu cámara, no la actives. Bueno, si él te pide que no la actives, no la activas y continúa la conversación por una plataforma. Pero lo habitual, ya que es una plataforma como la que conocemos, que exista un audio y existe un video, es de que ambos estén activos, ¿no? Ese es lo habitual. Y eso es lo que también hay que decirlo, es lo más recomendable, porque nos acerca más al poder conocernos, ¿no? Al poder saber cómo es el otro, al poder ver sus reacciones, y es lo más recomendable, sin duda que sí. Muy bien, ya estamos ya por cerrar un poco la sesión. Voy a leer alguna pregunta final. Y acá está. A ver, ¿cómo mejorar las habilidades blandas? ¿Cómo podemos mejorar nuestras habilidades blandas? Buenísima, buenísima, buenísima pregunta y con eso creo que estamos cerrando muy bien, Juan, porque las habilidades blandas es algo que lo podemos trabajar. Y eso es lo bueno, porque alguien nos puede decir, mira,
o podemos escuchar una respuesta, ¿no? Mira, no he podido ser seleccionado o no me han contratado porque no tengo las competencias que han buscado. No tengo las competencias blandas que el perfil requería. Entonces alguien puede decir, bueno, como no las tengo, nunca las voy a tener, pucha, qué miedo, hoy, qué pena, me voy a deprimir. Y no es así, no es así para nada. Las competencias se desarrollan y las competencias blandas se van a desarrollar si ustedes trabajan. Y ante esa pregunta, Juan, las competencias que tú quieres desarrollar, que todos queremos desarrollar, por ejemplo, cuando hablamos de competencias blandas, tienen más orientación, por ejemplo, al nivel de comunicación, al liderazgo, al trabajo en equipo, a la adaptabilidad, a la flexibilidad, a la rapidez de aprendizaje. Entonces, ¿cómo las trabajo? Pues me voy un poco siendo mi propio juez, ¿no? Cuando me comunico con las personas, hago mi propia evaluación. Por ejemplo, yo hablo con mis amigos de determinada manera y yo ya interpreto de que ya ellos me entienden o que yo tengo una forma de ser con ellos, pero pregúntales, oye, ¿cómo tú calificarías mi comunicación? Al inicio les va a sorprender y va a decir, oye, ¿qué estás hablando, Juan? ¿Qué juego es este, no? No, o sea, comienza a trabajarlo así. Oye, ¿cómo lo calificas? Ponte una escala. Bueno, malo, regular, excelente. Y que te lo vayan comentando. Y mira, yo voy y cuando ya tienes una serie de información, por ejemplo, al amigo 1, al amigo 2, a la familia, a la persona cercana, y tú vas viendo que ellos están calificados, por ejemplo, como regular, entonces tú te vas a decir, oye, pero ¿qué tengo que hacer para mejorar? Entonces ahí vas a comenzar a ver una serie de documentación, una serie de recomendaciones un poco más teóricas que se disponen en muchísimas plataformas ahora, que es modular un poco tu voz, utilizar palabras más formales, ser un poco más cordial, ¿no? Ser un poco más empático cuando el otro está en problemas, no hacerle de repente bromas pesadas que podrían molestar, ser un poco más cercano, ¿no? Ser un poco más, a veces, más dulce cuando uno transmite algún mensaje un poco duro, un poco difícil, ¿no? Entonces, todas estas actividades, por ejemplo, tomando solamente esa competencia, tiene mucho que permitirnos trabajar y tiene mucho horizonte para seguir desarrollando. Las competencias blandas, chicos y chicas, es algo que podemos trabajar, depende muchísimo de nosotros. No nos desanimemos si en algún momento alguien nos dice de manera asertiva o no, oye, no tienen las competencias blandas que buscamos, no te desanimen, ustedes pueden seguir trabajando en ellas. Si hay la posibilidad que alguien les comparta un feedback, no solamente en una entrevista virtual, porque ese es el escenario, sino en diferentes momentos, un poquito más informales, que alguien les dé una retroalimentación. Oye, ¿cómo me ves? ¿Cómo crees que yo me desenvuelvo cuando trabajo en equipo, en la universidad, o cuando trabajo en un proyecto en el trabajo? ¿Cómo me has visto? ¿Tú crees que me comunico bien? ¿Tú crees que realmente doy la oportunidad que todos participen? ¿O yo de repente participo muy poco? ¿Cómo lo ves? Y toda esa información ustedes la tienen que utilizar de manera inteligente, ¿no? Para trabajar, para mejorar. Estoy seguro que así, en un periodo determinado, ustedes van a seguir mejorando sus competencias blandas y van a ser cada vez más competitivos para este mundo laboral y van a acercarse muchísimo a las características que, por ejemplo, algunos perfiles de puesto buscan, ¿no? Y a las cuales ustedes postulan. Estoy seguro que es así, y con ese mensaje me gustaría terminar esta sesión. Sigan trabajando en ustedes mismos, sigan trabajando en conocerse, y sigan trabajando en este ámbito de características que también hemos presentado hoy para que en sus entrevistas futuras tengan un mayor impacto, tengan una mayor recordación por parte de sus entrevistadores y cada vez más les pueda ir un poquito mejor y se sientan ustedes que están creciendo en este mundo laboral tan bonito y tan retador en estos tiempos. Gracias a ti, Enrique, por todos los conocimientos que nos has brindado. Me gusta que hayan siempre bastantes preguntas. Recordarle a todos los asistentes que no olviden, por favor, llenar la asistencia. El link está en el chat de este Zoom. Y bueno, Enrique, muchas gracias. El día viernes continuamos con perfiles laborales de alta demanda y esta ya sería nuestra última sesión. Así que nada más que agradecerte por tu tiempo y por todos los conocimientos que nos traes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Noelia. Muchísimas gracias a todos y que tengan una bonita tarde. Cuídense mucho.